Acaba de terminar el partido en el Camp Nou. El Barcelona terminó empatando 3-3 con el Inter de Milán. Y pues bueno, ha sido un partido básicamente por parte del Barça bastante arriesgado, bastante atrevido, pero de una u otra forma pues tristemente parece que tristemente pues no formalmente, pero sí los octavos de final se nos han puesto complicadísimos básicamente con este resultado, porque pues yo creo que más que nada la final era contra el Inter, porque hay que recordar que quedan 2 jornadas y lo más probable es que el Inter termina ganándole al Pilsen, el cual perdió hoy 4-2 contra el Bayern. Y por supuesto, digamos que lo más probable también por otra parte es que pues bueno, termine también perdiendo contra el Bayern, pero aunque pierda contra el Bayern y pierda 3 puntos, termina ganando otros 3 contra el Pilsen. Por otra parte, el Bayern sí o sí tiene la primera posición asegurada, y yo creo que más que nada el rival, como debido a que el Bayern va a terminar primero de grupo, y pues bueno, básicamente nos vamos a disputar las plazas. Yo creo que esa de segunda plaza iba o era necesaria básicamente entre el Barcelona y el Inter. Son los que nos lo íbamos a pelear. Y pues bueno, yo creo que más que nada el partido vital era hoy. Creo que nos penalizó bastante el haber perdido el partido de ida, porque si hubieran sido simplemente 2 empates todavía tendríamos bastante pues por qué pelear. Pero no quiero ser negativo, pero de momento lo más probable es que, pues bueno, por una u otra forma tristemente nos vayamos eliminados otra vez en la fase de grupos. Pero bueno, de una u otra forma ya comentaremos eso después o mañana, o ya veremos cuándo. De una u otra forma ya me anticipé yo a esto y terminé, pues bueno, básicamente comentando que de una u otra forma, pues pase lo que pase, para mí Xavi Hernández tiene que ser como entrenador del Barça. Total apoyo y confianza a este señor. Y pues bueno, sin nada más que agregar por el momento, pues vamos a empezar ya con el partido. El Barcelona salía básicamente pues con un planteamiento bastante atrevido, bastante intenso y bastante rápido. Y por supuesto lo que quiero comentar es que en el primer partido, en general hizo un maravilloso partido, pero para mí lo que hizo el Barcelona en el primer tiempo fue absolutamente espectacular, porque de hecho lo comenté. Y bueno, básicamente para mí el tema aquí es que habíamos hecho un espectacular partido, y a diferencia del partido de ida, el Inter salió también con el afán de, por supuesto, querer, pues digamos que más que nada tener un planteamiento defensivo, pero no totalmente. Es decir, el Inter no iba simplemente a defenderse, iba también a buscar la iniciativa iba a veces también a intentar atacar. Pero digamos que hasta cierto punto eso es lo que realmente rindió efecto. Pero el Inter intentaba atacar, y pues bueno, básicamente no fue un planteamiento tan extremadamente defensivo. Y es aquí donde está la clave, que como dejaron jugar un poquito más, y más que nada creo que Xavi hizo, bueno, no sé si fue su idea, pero creo que sí, porque yo no puedo escuchar cuál fue el planteamiento, pero para mí fue un plan bastante bueno el hecho de que, pues bueno, para mí fue bastante bueno el hecho de que en este caso se haya logrado dar un poco más de profundidad, porque en el primer partido ya vimos que nuestro principal problema había sido pues básicamente el tema de que no podíamos profundizar por el autobusazo, ¿no? Y en este caso Lewandowski, pues en un autobusazo poco puede hacer, porque le bloquean mucho. Y por supuesto, pues en base a esto se sigue creyendo que rinde mal cuando está rindiendo espectacularmente bien. Pero pues bueno, de una u otra forma estamos hablando de que pues claro, de una u otra forma estamos hablando de que por supuesto lo más probable de todo esto es que en este caso Lewandowski pues poco pudo hacer. Pero en este caso, a diferencia del partido de ida, pues por lo menos lo que vimos es que por una parte el Barça estaba haciendo un intercambio, por una parte el Inter estaba atacando un poco más, pero para mí fue más mérito del Barça, porque digamos que hizo un intercambio de posiciones permanente. Es decir, veíamos el Lewandowski en el área, pero no solo lo veíamos en la zona del 9, muchas veces lo veíamos romper hacia afuera, o en este caso apoyar desde afuera. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Que de momento Lewandowski para mí estaba en ese momento absolutamente espectacular. Y por supuesto habían muchos jugadores apareciendo por esa zona, ¿no? Estaba apareciendo en este caso Dembélé, estaba apareciendo Rafinha, estaba apareciendo incluso Pedri, Gavi, estaban subiéndose
sumándose bastantes jugadores al ataque. Por supuesto estamos hablando de que pues por una u otra forma el Barça está haciendo un partido espectacular, porque yo creo que más que nada esto es la clave para romper los autobusazos, y de hecho lo comenté en el video de hace poco, de los autobusazos nunca son fáciles. Que es básicamente que para romper esta clase de cosas necesitas, o aunque no queramos, cederles un poco el balón para que nos salgan al contragolpe y obligarlos a salir de su madriguera de ahí, o básicamente intentar pues básicamente penetrar con una buena asociación es corto en espacios reducidos. Y básicamente en este caso lo hemos hecho así, pero con una permuta de posiciones, y vio que habían muchos jugadores apareciendo por esa zona, intercambiando posiciones, incluso podríamos ver varios jugadores ahí. Pues estamos hablando de que realmente el Inter no supo comentar, y en ese primer tiempo para mí fue absolutamente espectacular, porque el Barcelona dominó, hizo bastantes tiros al arco, creo que hizo aproximadamente 10. Y por supuesto, en este caso, pues André Onana hizo un partido también bastante bueno, pero más que nada para mí destacó, ¿no? Para mí hizo un mejor partido, por ejemplo, Ter Stegen, pero no tanto porque le llegaran, sino porque las pocas veces que le llegaron, que fueron a bocajarro, pues vaya que lo supo aguantar bastante bien, y si no perdimos el partido, yo creo que más que nada fue por eso. Y que por otra parte, pues claramente lo que nosotros podíamos ver era que André Onana estaba pues básicamente salvando al Inter, pero en este caso para mí no es que no haya hecho un buen partido, para mí hizo un buen partido, para mí lo hizo mejor Ter Stegen, porque las ocasiones que le llegaban a André Onana, digamos que eran ocasiones en las que claramente les llegaban pues básicamente a punto, y pues por supuesto con la ayuda de los defensas, que ya sabemos que el Inter sabe defender bastante bien, pues entre una cosa y otra pues supo aguantar, y por supuesto André Onana cumplió con lo máximo, aunque en ese sentido yo creo que más que nada en el segundo tiempo, porque en este primer tiempo más que nada lo que yo vi por parte de André Onana es que básicamente estaba dejando demasiado, o por lo menos en lo que a mí concierne, estaba dejando bastantes rechaces, y de hecho le estaban penalizando en muchos momentos. Lewandowski tuvo la suya, por supuesto en este caso Dembélé, como muestra esta permuta de posiciones, estuvo avanzando por zonas distintas, estuvo avanzando por la izquierda, por la derecha, estuvo apuntando por el centro. Rafinha propiamente también estuvo actuando un poco más en su zona. Pedri estaba siendo un poco más llegador, que ya hemos visto que cumple una función de interior, pero muchas veces también termina actuando por esa zona del 9. Gavi pues exactamente igual que siempre, dejándose el corazón y el alma. Y pues bueno, básicamente vimos eso y vimos cómo realmente estaban haciendo un trabajo absolutamente espectacular, dejándose absolutamente todo. Estábamos dominando al Inter físicamente, anímicamente, psicológicamente, y por supuesto estábamos haciendo un partido increíble. En este caso, pues bueno, podríamos decir que era un partido bastante bueno por parte del Barça, incluso en el repliegue. Incluso tuvimos una con Eric García, y entonces realmente a mí me sorprendió. Piqué estaba haciendo lo propio, Eric García también, y Ter Stegen pues podríamos concluir que también. En este caso para mí el problema en todo caso ya vino en el segundo tiempo, pero no porque hiciéramos realmente algo mal. El Barça como conjunto en general estuvo bastante bien. Podríamos concluir que fue un partido bastante bueno en ese sentido, y por supuesto el Barça lo estaba haciendo de una buena manera. El Inter realmente no es que estuviera haciendo nada, pero sí que muchas veces se veía achicado, se veía minimizado, porque el Barça le estaba dominando, y por supuesto estábamos hablando de que de una u otra forma el Barça cumplió con lo propio, y por supuesto Lewandowski estaba actuando un poco más como 9 más dinámico, ¿no? En este caso no como rematador nato. Estaba actuando un poquito más por distintas zonas del área, a fin de cuentas, incluso a veces se salía del área, y por supuesto estamos hablando de que de una u otra forma pues hizo realmente lo propio, hizo un partido para mí espectacular. Entonces realmente nos fuimos hacia el primer tiempo con el 1-0 y hicimos un partido para mí absolutamente espectacular, y realmente ni siquiera dejamos casi contragolpear al Inter, lo dominamos totalmente, y pues parecía que hasta el momento con ese 1-0 pues íbamos a poder pasar, y bueno, estábamos logrando hacer lo propio. Realmente del primer tiempo es eso. Yo creo que más que nada es cosa del Barça, pero en este caso el Inter sí que se le veía más que nada muchas intenciones de intentar salir, jugar un poco más al ataque, cosa que realmente Simone Inzaghi no es un entrenador que en este caso realmente suele jugar, pues podríamos decir que a la defensa. Es un entrenador que
que sí muchas veces pierde, digamos que por una parte sus equipos el tema de la posesión, pero tampoco es un entrenador que siempre suele, digamos que por una u otra cosa, tener un planteamiento extremadamente defensivo, como lo vimos en Milán. De una u otra forma el Barça pues vaya que dominó, hizo lo propio, pero en este caso pues podríamos decir que es eso, el Inter sí que se le veía un afán por lo menos de atacar un poco más, en este caso más al contragolpe, buscar una transición rápida, pero pues de esta manera pues fue directamente pues así, el Inter lo estaba intentando de esta manera y para mí el primer tiempo es totalmente del Barça que lo hizo, podríamos decir que pues con cabeza, estaba dejando con corazón y con cabeza. Realmente ya lo que vino segundo tiempo para mí fue más que nada el derroche podríamos decir que el derroche realmente de nada más de la energía, pero realmente para mí nos equivocamos en otras cosas, pero con eso ahorita voy en unos momentos. Empezó el segundo tiempo y por supuesto estamos hablando de que empezó más o menos el Barça exactamente igual, empezó con un planteamiento un poco más pues exactamente igual ofensivo, pero en este caso sí que ya que el Inter estaba intentando atacar un poco más, nosotros nos vimos en muchos momentos incapaces de dominarle, pero seguimos siendo para mí en general el dominador del partido. Estábamos realmente lográndolo de una manera bastante buena, estábamos viendo incluso como pues jugadores como Pedri estaban destacando bastante bien, Gavi por otra parte estaba ayudando bastante en defensa y para mí pues la actitud de Dembélé estaba en un momento espectacular y en general yo creo que Dembélé es el mejor del partido porque vaya que hizo un trabajo increíble. Lo que me gustó no solo cómo actuó, no solo en general el gol, sino todas las zonas por las que se movió. Y por supuesto, pues la manera en la que por supuesto actuó por distintas zonas del campo, cómo peleaba los balones y por supuesto a la hora de actuar en los balones divididos, cómo lo ganaba y por supuesto siempre el trabajo defensivo, que eso realmente siempre se le va a apreciar a esta clase de jugadores, ¿no? Que a pesar de que tengan el talento, pues siguen presionando. Vimos bastante eso, vimos en muchos sentidos pues un partido bastante bueno del Barça, pero sí que en los primeros minutos, hasta podríamos decir que hasta el minuto más o menos, hasta que nos remontan y nos meten el 2-1, pues es cuando el Barça empieza pues básicamente a ir a remolque. Para mí el primer tiempo es totalmente de nosotros y así debió ser el segundo, pero por supuesto se nos complicó un poco más el partido. No sé si se relajó el equipo, se puso un poco más intenso, pero de una u otra forma pues estamos hablando de que nos costó más dominar al Inter, salimos con un planteamiento un poco, no voy a decir que diferente, pero sí que con unas ganas un poco diferentes y por supuesto en esos momentos de ganas es cuando el Inter se vino más arriba y nos terminó metiendo el 2, terminó metiendo 2 y terminó metiendo el 2-1. Y bueno, básicamente ahí es cuando el Barça absolutamente se va, pues podemos decir que a remolque, que realmente pues para mí lo estábamos haciendo bastante bien y de hecho cuando nos fuimos a remolque pues estábamos dando más llegada. Incluso estuvimos, realmente no estoy contando tanto temas de llegadas en específico porque realmente fue un escándalo. En realidad llegadas no sé cuántas hayan sido, por ejemplo, simplemente en estadísticas, que las estadísticas no siempre dicen el tema de básicamente en su totalidad lo que son los partidos, porque hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con los parámetros, pero simplemente hablando de tiros totales podríamos hablar de que pues simplemente por parte del Barça es un escándalo, 25 tiros totales y ni siquiera si son 25 tiros no me quiero ni imaginar cuántas llegadas fueron, 30, 40 realmente no sé qué decir. 25 tiros totales, 11 tiros a puerta, 9 tiros afuera, o sea, realmente fue un escándalo todo esto. Y para que nos demos una idea, fue 5 disparos bloqueados. En este caso, que en cada bloqueo que hacía Andre Onana, como digo, estaba dejando demasiados rechaces, más que nada en la primera mitad. Pero en ese sentido, pues yo creo que aún así, pues estábamos haciendo lo propio. Entonces, entre que el Inter en sus momentos supo tirarse atrás bastante bien y supo hacerlo de la mejor manera, pues estamos hablando de que, claro, de una u otra forma, pues logró pues digamos aguantar lo propio, en este caso depender en sus momentos muy contados del portero, y en este caso lo hizo, aunque eso sí, dejando muchos rechaces y en sus momentos muchas veces le terminamos casi metiendo gol. Y básicamente nos fuimos al ataque, hubo varios tiros de Dembélé, hubo varios tiros incluso de Lewandowski,
Hubo bastantes tiros, incluso pues incluso Pedri estaba dando bastante llegada, en este caso más que ser un organizador como lo vimos en Múnich o en Milán, pues estaba siendo un poquito más llegador. Dembélé estaba actuando por distintas zonas y insisto, realmente en ese segundo tiempo seguimos actuando exactamente igual, cosa que espero que no se quede simplemente en este partido y que Xavi tome nota de esto y bueno, ya no solo por efectividad, incluso por estética, yo creo que sería totalmente vital que en este caso siguiéramos de esta manera, en este caso con la permuta permanente de posiciones en las que pues intercambian posiciones, ¿no? En este caso Lewandowski realmente hizo un rol diferente muchas veces al como lo veíamos en el Bayern, incluso en sus primeros partidos con el Barça, porque no solo estaba actuando por la zona del centro delantero, estaba haciendo realmente lo opuesto a Memphis, actuando como partiendo de la zona del 9, realmente partiendo hacia afuera, actuando por los bordes del área, en este caso dejándole mucho la zona, pues en este caso de Dembélé, Rafinha, los interiores, estaba básicamente haciendo pues todo esto, y en este caso el Inter pues realmente, a pesar de que es un equipo bastante sólido por el centro, y si en todo caso vamos a intentar algo es por las bandas, para mí aún así, pese a su buen defendimiento, podríamos decirlo así, el Barça lo hizo bastante bien. Entonces pues podríamos decir que logramos realmente romper por muchos momentos sus autobusazos, y realmente para mí ese fue la clave. Yo creo que si realmente jugamos así todos los partidos contra los equipos grandes, sea el Real Madrid, propiamente el Bayern Múnich, en este caso el Inter, pues yo creo que el Barça podría llegar perfectamente a un nivel de escándalo. Entonces realmente si hay un riesgo en todo esto es que podríamos ser demasiado ofensivos y eso siempre nos puede terminar penalizando. Pero independientemente, pues si nos vamos muy al ataque, el tema de las permutas de posiciones realmente es algo que históricamente siempre ha servido, incluso contra los autobusazos. Por ejemplo, en la final del 2011 contra el Manchester United estábamos viendo que incluso en muchos de esos momentos pues siempre lográbamos dar bastante llegada y por supuesto pues parecía que no había forma de detenernos, y más aparte si ahí se hace estirón de pues bueno de la creación del juego de Messi, por otra parte digamos que los pases infiltrados de Xavi, por otra parte también la llegada y el desborde, desequilibrio de Iniesta, y laterales y laterales y por supuesto extremos pidiéndole al espacio y haciendo desmarques de ruptura, pues básicamente es una buena configuración. Entonces yo creo que en todo caso lo que necesitaríamos no es por supuesto seguir con esto de las permutas, pero por supuesto con un poco más de control, no tan ofensivos, aunque en este caso se entiende porque nos fuimos a remolque. Y por supuesto que en este caso se haga una configuración específica para ese tipo de fútbol, cosa que insisto, si lo llegamos a hacer como lo hicimos con Guardiola o en este caso el Ajax con Ten Hag, pues estaríamos hablando de que llegaríamos a un nivel pues perfectamente, yo creo que alcanzarlo, y un nivel yo creo que maravilloso. Pero de una u otra forma ya veremos cómo es esto. De una u otra pues de momento fue así. Logramos tener bastante llegada y por supuesto básicamente nos comimos al Inter. Desde que metieron el segundo gol, lo que debería pasar es que el Barça se viniera abajo anímica y psicológicamente, y por supuesto el Inter se fuera arriba, pero en este caso no. En este caso el Barça intentó irse a remolque, se vio presionado en la obligación de por supuesto ir al ataque, y en este caso terminamos pues básicamente dándoles bastante llegadas, y yo creo que nos los comimos todavía más que en el primer tiempo. Terminamos haciendo para mí un partido absolutamente espectacular, y por supuesto estamos hablando de que pues bueno, por una u otra cuestión logramos hacer algo bastante bueno, y en este caso logramos, pues para mí realmente es pues realmente sorprendente que nos hayan aguantado tanto y que con tantos tiros, con 25 tiros simplemente hayamos metido 3. Por supuesto en este caso muchas de esas ocasiones fue porque pues bueno, el Inter vaya que supo aguantar bastante bien, y ya no solo que el Inter aguantara bastante bien, sino que muchas veces nos terminaban bloqueando los tiros, incluso nosotros terminábamos fallando, terminamos dándole bastante llegada, pero aguantaron pues como pudieron realmente. O sea, el Inter nos empató, pero realmente pues es un empate que lograron pues ahora sí que arrastrando las piernas y llorando, porque para mí el Barça lo hizo de una manera bastante intensa. Pero eso sí, después para mí del gol de Lewandowski, que en este caso se marcó un doblete, lo que demuestra que
No es que Lewandowski esté jugando mal, sino que cuando tú tienes esta clase de rivales que se te tiran muy atrás, te definen en una mitad, en su propia mitad de campo, en un bloque bajo, pues lo que sucede, por supuesto, es que siempre pues terminan bloqueando a tus delanteros. Pero en este caso, si Lewandowski termina haciendo otra vez esto de actuar como un 9 dinámico más por el borde del área, sino por distintas zonas, pues perfectamente yo creo que incluso puede encajar perfectamente en ese rol. De hecho, tuvo bastantes llegadas, bastante tiros, uno que fue anulado correctamente, por cierto, que pues fue un fuera de juego absolutamente espectacular, pero de una u otra forma pues estamos hablando de que aún así pues logró tener bastante llegada. Entonces pues terminó anotando uno de cabeza. Yo creo que desde ahí es donde empezaron realmente los problemas, no tanto por el tema del gol, sino que intentamos irnos muy al ataque. Y entonces no, yo diría que incluso ya desde antes de meter el segundo y empatarles el 2-2, pues yo diría que básicamente el Barça empezó pues básicamente apostar demasiado por, en este caso, el corazón, y dejando de lado la cabeza, porque estamos hablando de que por supuesto el Barça estaba haciendo lo propio, pero de una u otra forma estábamos cometiendo demasiados errores para mí, en lo que roza lo tonto, porque hay varios errores que terminan de una pérdida de balón. Hay una que es de Pedri, que yo realmente no le voy a reclamar a Pedri pues realmente es error, pero porque hizo un partido espectacular. El tipo estuvo dando llegadas, estuvo buscando asistir, asociarse en corto, estuvo haciendo un partido espectacular, estuvo básicamente pues otro día en la oficina, otro partidazo para lo que concierne él. Dio bastante llegada, estuvo trabajando demasiado en defensa, se quedó agotadísimo, pero en este caso podemos concluir que por supuesto hizo lo propio, pero hay una ocasión en la que termina, no sé, no me acuerdo quién era, no sé si era Varela o Bastoni, pero termina perdiendo el balón, y por supuesto que así termina en gol, en este caso tapado por Ter Stegen. ¿Qué otro? Realmente aquí ya es donde empezamos con los problemas, porque aquí es, bueno, Busquets, para mí en un pase, realmente para mí no fue tanto estos errores, tanto de Busquets o como de Pedri. Para mí realmente no es que haya sido problema así de que tú digas que es el centro delantero el que no es que tú digas, es que este tiene el problema porque es que ya no está para jugar en el Barça, como se le está criticando ahorita a Busquets y a Piqué, que yo realmente no voy a venir aquí a defenderlos. Para mí el problema, podríamos decir que era que, pues bueno, realmente que a la hora de intentar marcar, y que por supuesto por otra parte se te está acabando el tiempo y que tú tienes que marcar sí o sí, pues estamos hablando de que pues por una u otra forma el Barça lo intentó de una manera bastante buena, pero claro, eso lo que te genera es hasta cierto punto unas intensidades demasiado grandes en las que te tienes que controlar para poder controlar más el juego y tomar las mejores decisiones, que a fin de cuentas son las claves del juego de posesión. Tomar las mejores decisiones posibles para, pues básicamente para hacerlo de la mejor manera, pero en este caso estamos hablando de que pues claro, de una u otra forma pues no lo logramos hacer, y por la ansiedad de querer irnos ya a remolque sí o sí, realmente que es lo que yo digo, que yo nunca le voy a recriminar a mi equipo el irse al ataque, porque aquí realmente es el todo o es el nada. ¿De qué te sirve perder 2-1 pero no arriesgando para que ya no te metan más, o perder 3-1 pero teniendo la posibilidad de empatar? Para mí hizo lo propio al Barça irse a remolque. Yo jamás le voy a recriminar a mi equipo el irse pues básicamente a la ofensiva. Pero pues bueno, en este caso sí controlado, pero en estos casos donde tienes que empatar o irte hacia arriba, pues está justificado. El problema aquí realmente es que con la ansiedad de querer, pues digamos que marcar, o en este caso pues ganar el partido o empatarlo o sí ganar, pues es que empezamos a fallar bastantes errores a la hora. Nos tardábamos bastante a la hora de tomar las decisiones, o incluso nos anticipábamos, cosa que en este caso para mí Busquets en su error tuvo que parar, en este caso tener el balón y por supuesto pues pensar un poco más y pasarla, pero claro, con la ansiedad de ya meter gol, pues yo creo que realmente termina cometiendo un error para mí bastante absurdo, en el que pues bueno, termina perdiendo. En este caso, el balón termina interceptándoselo y termina pues en un gol. Nada que hacer para Ter Stegen. Terminó tapando Ter Stegen que terminó en un tiro que yo creo que ni él se lo espera en el primer tiempo. Otra en un córner también. O sea, realmente para mí Ter Stegen estuvo pues a un nivel Ter Stegenista. O sea, realmente un nivel espectacular. Y de una u otra forma pues para mí hizo lo propio. Ya de una u otra forma después terminamos intentando haciendo lo demás, pero ya después, desde antes creo que vino, sí, desde antes fue cuando vino el error de Piqué, que creo que todos terminamos haciendo el fuera de juego. Y en este caso pues Piqué desconcentrándose y no viendo que bueno, no es tanto de desconcentrarse, porque concentrado estuvo y Piqué hizo
Realmente pese a sus errores, Piqué y Busquets cumplieron para mí con lo propio, hicieron un partido espectacular y decente. Pero en todo caso, si aquí sí hay un problema es que a la hora de... Tuvieron esos dos errores puntuales, pero en general para mí hicieron un buen partido. Pero si algo se le puede recriminar a Piqué es el tema del error, que en este caso no es tanto un error como Busquets, que tuvo un momento en el que trata de anticiparse demasiado y pues bueno, termina perdiendo el balón. En este caso termina pues digamos que habilitando a todos, termina no viendo que los demás compañeros, pese a que está concentrado, no ve que los demás compañeros lanzones fuera de juego. Y por supuesto termina habilitándolos. Y por supuesto a la hora como ve que el balón está pasando y termina desconcentrándose, eso sí ya fue falta de concentración. Viendo que un jugador se le está yendo por atrás, termina pues... En este caso levantando las manos haciendo el gesto de que hay que dejar el balón para Ter Stegen. Pero en este caso pues uno, primero los habilitó y dos, se desconcentró y perdió la marca. Entonces pues eso termina siendo gol entonces en contra de Ter Stegen. Porque si hubiera lanzado el fuera de juego hubiese sido pues eso, fuera de juego. Y si hubiera en este caso no perdido la marca, pues podríamos concluir que en este caso hubiese sido un gol pues bastante perfectamente evitable. Así que mejor me corrijo mis palabras. No es que esté concentrado, sino que se desconcentró en ese momento del partido, o básicamente también con la intensidad del partido pues se le va una que otra acción. Entonces realmente pues fue así. Y realmente pues son los dos errores que nos penalizaron, la falla de Busquets y de Piqué, porque si no el partido hubiese terminado 2-1 o 3-1. Y básicamente con esto pues es básicamente yo creo que lo que resumiría del partido. El primer tiempo estuvo bastante bueno, no tengo realmente mucho que comentar, pero ya lo comentamos más que nada porque creo que en ese sentido pues nos comimos totalmente al Inter y les dimos bastante llegada, los anulamos. En el segundo tiempo se nos descontroló un poco el partido, nos terminó metiendo gol, empieza a entrar en esa dinámica de ansiedad, terminamos en pocos minutos ya perdiendo los papeles totalmente, empatamos. Después terminan perdiendo, bueno, salen estos errores de Piqué y de Busquets. Después terminamos perdiendo básicamente nosotros y terminamos yendo mucho al ataque. Terminamos incluso metiendo a Ansu Fati, a De Jong, en este caso por apostar por un perfil más ofensivo en el pivote, pero de una u otra forma pues se nos terminó yendo el partido en esos dos errores. Entonces pues básicamente con esto no es imposible, si se da una combinación muy extraña de resultados y logramos ganarle al Pinsel y al Bayern Múnich, pues podemos decir que todavía estamos en posibilidades de pasar a los octavos de final. Pero tomando en cuenta cómo está el nivel de la Champions y que nos tocó por mala suerte el grupo más surrealista de los últimos 30 años, pues básicamente es algo bastante complicado ahora el pase a octavos. Entonces yo no sé realmente cómo va a ser esto. Realmente yo quería como mínimo una victoria porque pese a que sé que en qué momento está el Barça, que no es un momento de 10, está en un estado todavía de reconstrucción, pero con un nivel demasiado precipitado, bastante adelantado a lo que es un momento de reconstrucción, pues realmente aún así se nos complicó, pero pues bueno.